Bueno, rosas, ¿no? Qué cosas más lindas que son. Y las podemos emplear en tantos, tantos, tantos proyectos. Bueno, esta es una rosa que a mí me gusta matizar con mis colores. Por lo general compramos un material ya matizado, ya con los colores mezclados, y a mí lo que más me divierte es mezclar mis propios colores. Ya los que nos siguen y ven nuestros videos se han dado cuenta que, bueno, primero que me gustan muchísimo los colores y segundo que a mí me gusta mezclar mis colores. Acá, por ejemplo, se puede hacer con un color liso como este, el rojo, y quedan divinas también. Es una rosita de tantas, porque hay tanta cantidad de modelos y tanta cantidad de maneras de tejer una rosa al crochet, que a mí me parece un encanto. Yo la he utilizado mucho, hice chales y quedan, la verdad, divinos. Bueno, atrapasueños, mandalas, almohadones, en hebillitas para el cabello. Bueno, para ideas hay un montón, como siempre. ¿Cómo vamos a comenzar? Primero, buscando, yo la hago de 5 colores. Tiene 5 colores y acá 5. Obviamente, si la quieren hacer de un solo tono, así también está y se hace de la misma manera. Pueden utilizar hilo de algodón, pueden utilizar el material que ustedes quieran. Como es una rosa pequeña, yo por ejemplo uso mi acrílico, que uso siempre, doble, finito, esta lanita de bebé. Pero lo pueden hacer simple y con una aguja más pequeña, obviamente, y la rosa va a salir más pequeña. Si lo quieren hacer con agujas más grandes, yo por ejemplo voy a usar mi aguja de 3.5 milímetros, este grosor. Pueden usar agujas más grandes, entonces la flor va a quedar un poco más abierto, la trama, el tejido, y va a quedar más grande. Bueno, esta rosa es muy simple de hacer y cuando empiecen a tejerla les puedo asegurar que se van a entusiasmar, les va a encantar. Vamos a hacer una cadena de 33 puntos. Acá inicio mi cadena. Para el que no sabe y nunca tejió, ya les cuento que tenemos nuestra sección de puntos y técnicas. Bueno, ahí ya está el video que enseña a hacer la cadena y cómo cerrar en circular. Siempre para cuando están iniciando en el tejido, en el crochet. Y bueno, estos puntos son fundamentales. Y mucho más una cadena, que es inicio de prácticamente el 90% de los tejidos. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo 33 cadenitas y ya les cuento cómo seguimos. Acá tengo 33. Una de las cosas que no les conté, la parte de atrás yo se las hago en verde. Si ustedes quieren pueden elegir uno de los colores que van a utilizar o el fondo donde ustedes lo vayan a aplicar con el color que vayan a aplicar las flores, también pueden tejer con el mismo color de fondo. A mí me gusta porque por lo general le llegamos a ver esta parte de la flor cuando la aplicamos y entonces ya tiene el verde y queda fantástico. Bueno, tejemos 33 cadenitas y voy a levantar 3 para hacer mi primer vareta. 1, 2 y 3. Voy a hacer una más que va a ser la cadenita al aire. Voy a tomar la lazada y donde nace esta vareta, no, vamos a saltar la cadena que sigue y en la próxima, recién aquí, voy a pinchar y hacer una vareta. Ahí. Entonces, yo voy a hacer esta especie de rejilla, que va a ser la base para la rosa. Una cadena al aire, salto un punto de base y hago una vareta. La vareta también, para los que se están iniciando, tenemos el punto bien explicado en la sección de crochet, técnicas y muchos tips. Así se llama nuestra sección y ahí van a encontrar la cadena, punto bajo, vareta, bueno, todos los puntos básicos sobre el crochet y las primeras tramas y detalles, tips, todo lo que tenga que ver con este tejido. Bueno, así voy a ir haciendo mi rejilla y sería la base para mi rosa. Hago una cadena al aire, salto una cadena de base y en la próxima hago la vareta. Ahí vamos. Son rosas que muchas se hacen con este sistema y con algunos parecidos.
modelos de rosas hay infinidad, gracias a Dios, la verdad que son muchos, podemos mezclar, hacer muchas rositas de todo tipo y hacer un buen proyecto. Bueno, así hasta el final y termino con una vareta y corto esta hebra. Yo me quedo tejiendo. Bueno, acá llegué a mi última vareta, hago una cadenita más para hacer el nudo, tiro, ajusto y me va a quedar esta base. Y yo voy a comenzar desde este lado. Aquí voy a comenzar, por ejemplo, aquí tengo mis 5 colores. Yo elegí estos colores para hacer el matizado de mi rosa, son divinos. El verde lo voy a dejar a un costadito, todavía no lo voy a usar. Bueno, voy a empezar con este color y con el pétalo más pequeño. Este pétalo empieza así. Vamos a hacer una cadenita y un punto bajo. Ahí. Y voy a hacer media vareta, una vareta, media vareta y un punto bajo. Son 3 pétalos por color, hasta llegar aquí, menos en el último que lleva 4. Pero con cada color vamos a hacer 3 pétalos. Voy a saltar a la celdita de al lado, aquí adentro, y desde aquí hago el punto bajo, la media vareta, la vareta, nuevamente media vareta y punto bajo. Y una vez más, punto bajo, media vareta, vareta, y ahí voy a tirar mi lanita que me queda tirante, media vareta y punto bajo. Aquí yo hago un nudito, eso que se escucha, mi perrito, no es mi perrito, es un perrito del vecino y siempre está ladrando cada vez que nos ponemos a hacer el video para compartirles a ustedes. Bueno, voy a cortar aquí y aquí la lanita que me fui llevando y me queda esta. Esta la vamos a ir escondiendo cuando iniciemos los pétalos de aquí. Y voy a comenzar con mi nuevo color. Vamos a comenzar dentro de esta celdita, en esta rejillita, con un punto bajo y en este caso ya van 3 varetas directamente. En los primeros 3 pétalos hice media vareta, porque el pétalo lo quería un poquito más bajo. En estas celditas y en las que vienen ahora son solamente varetas. Entonces, una vez que terminé con mi punto bajo, me voy al lado y vuelvo a hacer 3 varetas. Y con este color yo voy a hacer 3 pétalos. Entonces voy a lograr matizarla y que quede tan bonita esta flor. Como vieron, también la pueden hacer en un solo tono, pero bueno, la gracia era combinarle colores y hacer una rosa diferente. Y no comprar la lana o el hilo que ya viene matizado y quizás los colores no cambian donde nosotros queremos que cambie. Bueno, cuando llego con mi tercer pétalo hago una cadenita para cortar, tiro, ajusto y ya voy retirando estas colitas, que una es del inicio de este color y la otra me la venía trayendo del primer color, el más clarito. Esta la dejo para esconderla en estos 3 pétalos. ¿Ven cómo va quedando? Bueno, voy a elegir mi tercer color. Entonces, aquí en la celdita esta voy a hacer una cadenita primero para poder ajustar y hacer mi primer punto bajo. Primer punto bajo y ya voy apretando la colita del nuevo color y la del pétalo anterior. Me lo llevo un tramito y luego lo corto. Acá van 3 varetas como hicimos con el pétalo anterior y el punto bajo para bajar ese pétalo y darle la formita. Ahí. Ahora salto a la celda de al lado y vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Es una rosa que se hace muy muy rápido. Pueden hacer un montón mientras se toman un tecito, un matecito, un café.
miran la tele, charlan con la vecina. Esto se puede hacer en cualquier lugar porque es una flor muy fácil de hacer y se hace rapidísimo. Podemos hacer un montón en un ratito. Una vez que tengo los 3 pétalos, hago un nudito y tiro y ajusto. Y voy sacando estas colitas para que no me molesten y que no se junte demasiado en el tejido. ¿Ven qué bonita que queda? Bueno, voy a buscar mi otro color y ya sigo. Una vez que tengo mi nuevo color, hago exactamente lo mismo. Siempre me voy a llevar esa colita que quedó del pétalo anterior. Y el pétalo lo hago de la misma manera. Le hago un punto bajo y las 3 varetas. También lo pueden hacer con hilo de algodón, quedan muy bonitas. Ustedes saben, o la mayoría que nos sigue, sabe que a mí me gusta muchísimo trabajar con esta lanita finita. Y aparte me encantan los colores. Tienen colores como más vivos. Me gusta mucho este material. Y podemos hacer trabajos preciosos. Bueno, acá voy con mi segunda vareta y la tercera. Miren qué rápido que vamos, que esto ya prácticamente se termina. Hago el nudito, tiro, ajusto y vuelvo a sacar estas hebras. Ahí. Miren cómo va quedando. No tiene mucha forma, ¿verdad? Pero ya se la vamos a dar. Bueno, voy a buscar mi último color. Ven lo que les decía, que acá en el último color nos quedan 4 pétalos. Veníamos haciendo 3, pero en este quedan 4. Busco mi último color y ya terminamos esta rosa. Bueno, acá estoy con mi último color y tienen una variedad increíble para hacer porque ustedes van a empezar a buscar los colores preferidos o los colores que crean necesario para combinar el trabajo que quieran. Por ejemplo, un almohadón pueden hacerlo multicolor, o un chal y le hacen una decoración con una gama de colores nada más. Bueno, acá tengo mis 3 varetas y el punto bajo. Voy corriendo estas lanitas que me las llevo, salto, punto bajo, 3 varetas. El último punto se teje un poquito diferente, pero ya estamos llegando y se los voy a mostrar. Acá va el punto bajo. Voy a cortar ya estas colitas, ahí, que no vaya a cortar la que estoy tejiendo, así no me molestan porque les quiero mostrar cómo queda. Bueno, hago el último, ahí, vareta, vareta y vareta. Acá estamos. Y el punto bajo, que es el último. Acá en este último pétalo vamos a hacer punto bajo y en vez de hacer 3 varetas, vamos a hacer 5 varetas. Y de paso vamos a envolver esta colita que está aquí en la esquinita de la base que hicimos en verde. Aquí tengo 3, hago 4 y 5. Recién ahí voy a hacer el punto bajo. Hago una cadenita para hacer el nudo, corto, tiro y ajustamos. Bueno, esta verde ya la voy a cortar. Siempre vamos a ir sacando todas estas para que no nos molesten o nos molesten lo menos posible. Entonces, miren cómo les va a quedar. Es una preciosura esta gama que formamos recién. Yo ahora voy a enhebrar una aguja lanera, una aguja para coser lana. También pueden utilizar una aguja de hilo de coser verde. Eso también tiene que ser verde porque es la base que hicimos en verde. Y el color con que la van a coser tienen que elegir el color que hicieron la base. Yo en este caso voy a usar una aguja de estas laneras, pero ustedes se van a fijar con qué lo van a querer coser. Voy a enhebrar el mismo color que utilicé verde, la voy a coser pero con la lana simple. Le vamos a hacer un nudito al extremo, ¿ven? Y con la lana simple, no la voy a usar doble. Y voy a empezar a coser, pero la voy a tomar desde aquí, no donde terminó esta colita.
Y entonces acá yo voy a pinchar, le hice un pequeño nudito, pero la voy a volver a trabar para que no zafe. Bueno, una vez que la sujeté con mi nudito y una traba, voy a empezar a enroscarla. Y por esa razón yo lo sujeto desde aquí a la aguja, porque yo voy a empezar a enroscar. Y esta flor lo que tiene que cuando empezamos a enroscar tiende a elevarse el pétalo central. Entonces siempre terminamos enroscando y queda así para arriba. Y realmente a mí en lo personal no me gusta. Entonces, yo empiezo a enroscar ahí. Y cuando esta señorita quiere subir, quiere irse para arriba, yo con esta colita tiro. Entonces no permito que se eleve el pétalo. Y llevo mi rosa donde yo quiero, no donde quiere la lana, porque hay veces no suceden esas cosas. El material, como digo siempre yo, no me quiere hacer caso. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Lo vamos enroscando así suavemente. Ven que como va haciendo presión al enroscarla, esto tiende a elevarse. Si ustedes ven así de perfil, esto queda más arriba. Tiene que quedar un poquito arriba, pero no tanto. Entonces yo, con mi hilo que lo tengo sujeto desde aquí del borde, la tiro hacia abajo, ahí. Entonces la ubico donde yo quiero ubicarla, no donde ella quiere. Bueno, así cuidadosamente la vamos a dar vuelta y vamos a empezar a darle las primeras puntadas. Son todas puntadas sueltas, pero yo voy atravesando todas estas celditas que hicimos y también el último que está por ahí, para que no se me vaya a escapar. Estas dos luego las voy a enhebrar o con una aguja de crochet las voy a ir escondiendo. A la violeta por aquí y al verde lo voy a perder por aquí adentro. Pero con mucho cuidado yo voy a ir atravesando todas estas celditas ahí. Con puntadas sueltas voy a ir sujetando mi rosa para que no se desarme. Voy sujetando todas las celditas que están enroscadas. Y de a poquito, suavemente, con paciencia, y vamos verificando que nos quede como a nosotros nos gusta, como nosotros queremos. Si ahora, cuando yo estoy cosiendo, esto se llega a elevar, ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer. Que son muchas vueltitas que tiene y puede ser que el centro quiera irse hacia arriba, pero no la vamos a dejar para que la rosa quede bonita. Si no queda con un piquito para arriba y la verdad que a mí en lo personal no me gusta, pero bueno, ustedes ya sabrán a medida que van cosiendo. Voy a salir al medio, miren. Salgo al medio y me voy a ir hacia ese pétalo central. Si con todo lo que nosotros tratamos de que no se eleve, se llega a elevar, bueno, yo salgo así, bien al centro, y por aquí la engancho y la vuelvo a llevar hacia abajo. Entonces con esto evitamos de que ese centro no se eleve. Ahora sí queda bien sujeta y no se va a ir. Y si necesitamos bajar algún otro más, entonces salimos entre medio de cada pétalo, donde nosotros vemos que la podemos acomodar. Porque esto nosotros lo podemos acomodar como nosotros queremos. Ahí. Entonces vamos viendo esos pequeños detalles y miren qué cosa más bonita. Es una preciosura como queda. Bueno, yo creo que con esto ya estamos. Y si también le quieren tejer alguna hojita, también se puede tejer una hojita y completan esta rosa. Depende hacia dónde la vayamos a destinar. Ya hice un nudito, ahora estoy perdiendo esta lana, corto y lo único que me quedaría es esconder estas dos colitas, que ya las voy a enhebrar y las voy a esconder. Bueno, acá yo enhebré este pedacito, esta colita cortita, y lo único que voy a hacer es llevármela por dentro del pétalo, por el mismo color que pertenece esta colita, así. Tratamos de que no se note. Vamos a tirar, ahí está. Una vez que sale, aquí tiro un poquito, presiono para que luego se contraiga y se esconde bien en el pétalo. Bueno, lo mismo voy a hacer con este verde. Bueno, una vez que enhebré este verde, hago exactamente lo mismo. Lo llevo por aquí adentro, solamente para perderlo porque ya tiene un nudo. Entonces tiro un poquito ahí y ya está. Ya con esto es suficiente. Corto el resto y así nos queda esta rosa. Bueno, y ahora lo que les voy a dar es otra opción de cómo enroscarla. Yo acá tengo algo preparado, otra rosita, otra combinación, para que vean que se pueden combinar con tantos colores, tan bonita. Bueno, esta
esta rosita la enroscamos así. ¿Ven? Tengo el derecho del tejido hacia mí y la enroscamos así. Bueno, en este caso la vamos a enroscar al revés. Vamos a enroscar con el derecho que va a quedar hacia adentro. ¿Ven? Ahí. Entonces tienen otra posibilidad para combinar y coserla de distinta manera. Quedan como más gorditas. Miren qué bonita. Todavía está sin coser, pero fíjense. ¿Ven? Una queda con el revés hacia arriba y esta queda con el derecho hacia arriba, el derecho del tejido. ¿Ven? El derecho del tejido nos quedaría aquí abajo. Y acá está al revés, el revés queda hacia abajo. Bueno, esta era la otra opción que les quería mostrar. Es exactamente lo mismo. Esta también está sujeta desde aquí del medio, como les mostraba recién, para coser la otra flor. Le voy a dar unas puntaditas así como sueltas para mostrarles nada más. Y luego me quedo cosiéndola, pero era para que vieran las dos opciones para coserlas. Y miren qué bonitas. Miden entre 6 y 7 centímetros con esta lana acrílica, tejida doble, recuerden. También las pueden hacer con otros materiales, pero bueno, lo que les quería compartir era que la podían enroscar al revés y queda con este formato y también quedan divinas para seguir decorando. Como les decía hace un rato, almohadones, yo hice chales, también hice mandalas, hice atrapasueños y quedan muy muy bonitos almohadones para decorar lo que uno quiera con estas flores. Pero bueno, eran las opciones que tenía para mostrarles y para compartir con todos ustedes. Espero que les guste, que compartan sus comentarios y sus fotos, como hacen con tantos de nuestros trabajos, que la verdad que es hermoso todo lo que nos muestran en nuestro Face. Ahí es donde pueden compartir sus fotos. En el Facebook Hablemos de Magia. Ahí pueden subir sus fotos y sus comentarios también, no solamente aquí en el canal. Saben que yo les contesto todos los mensajitos y dudas que tengan. Compartimos muchas cosas y aprendemos juntos siempre. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Les dejo un beso enorme y a tejer muchas rositas y decorar mucho para nuestro hogar, para nuestra familia. Gracias, nos vemos en un próximo video.